Polo TIC Mendoza. Cultivamos la innovación. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Prevención ART. Cumplimos 25 años evolucionando día a día para hacer del trabajo un lugar más seguro, evolucionando en la prevención de accidentes, en el uso de las tecnologías y en la calidad de la atención médica, cuidando el recurso más importante que tiene una empresa, sus trabajadores. Prevención ART. 25 años cuidando a tu gente. 25 años cuidando a tu empresa. Ese viaje que vas a hacer con amigos, ese reencuentro familiar que estás planeando, ese abrazo que vas a dar, eso que estás haciendo es planificar tu futuro. Ahora, planifiquemos juntos tu retiro con nuestros planes flexibles que se adaptan a vos. Entra en prevencionretiro.com.ar y conoce más. Hoy más que nunca, prevé tu futuro. Ahora, Prevención Retiro. Le mandamos saludos, que anda todavía delicado de salud, y con algunos miembros del Polo pensamos darle un cariz diferente a este grupo de charlas, este año más trayendo a personas que tengan capacidad de abrir mentes o de pensar o tratar de reflexionar sobre distintos aspectos. En este caso más ligado a la economía, en otros casos más ligado a la tecnología. Tenemos también a alguien dedicado al emprendedurismo, que creo que cuando lo traigamos le va a ser muy interesante. Y en este caso con Eduardo Levi Yeyati, es además de un amigo, es todo un referente en el ámbito de la economía, a pesar que es ingeniero civil. Hay un pasaje por la ingeniería. Soy un converso. Sos un converso. Pasó de las cifras no exactas, los ingenieros siempre hacemos, bueno, esto hay 2, 3, 4 unidades físicas de algo, si vamos a hacer un puente, yo soy ingeniero, pero no civil, electromecánico, pasaste al mundo de la economía, que es más exacto. Bueno. No. Ya empezamos. Estiré el margen de error. Estiraste el margen. Bueno, ok. Eduardo es ingeniero civil, hizo su doctorado es en economía en la Universidad de Pensilvania, ¿verdad? Pero a su vez él tiene una larguísima trayectoria, de lo cual mejor contar las últimas partes, nada más que para no ser extenso. Actualmente él es el decano de la Escuela de Políticas Públicas, ¿es así? De gobierno, política de gobierno de la Universidad Di Tella, una de las universidades privadas más relevantes de Argentina. Por otra parte, estás muy mediático, Eduardo, últimamente. Está en todos los canales casi siempre con sobre todo en TN, ¿tenés algún? Debería bajar un poco. No, vos haces de tu vida lo que quieras, pero... y ha hecho un ciclo, al cual se lo recomiendo, donde está entrevistando personalidades, no sé si serían personalidades, pero personas muy interesantes, como Federico Pola, que el médico que está estudiando el tema del plasma de los caballos y que fue el que trajo un poco toda la investigación de Pfizer. El que hizo la investigación de Pfizer en el mundo. Algo así. Margarita Barriento, bueno, una serie y creo que ya tenés varios. Hay varios en parrilla, te vamos a invitar. Bueno, ok. No, a mí no, de oyente, como siempre. Bueno, y la idea es tratar de reflexionar en estos minutos colectivamente. No somos muchos, así que podemos en algún momento hacer algún debate un poquito más abierto, por lo menos una charla un poquito más abierta, porque Eduardo lo convoqué en esta charla, no para que nos venga a dar el diagnóstico de la situación,
Porque si algo tiene Eduardo es que él no se preocupa especialmente por la fiebre del paciente o qué presión sanguínea tiene en este momento, sino cuál es la enfermedad que por detrás lleva a que tengamos esa enfermedad o que tengamos esa presión en esos niveles, ¿no? Entonces me parece que empieza por ahí, ¿no? Analizar esto, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa, ¿no? ¿Cuál es la enfermedad de base? Eduardo. Bueno, pero es una pregunta muy amplia. A ver. Creo que para entender los problemas, igual voy a tener que simplificar, pero para entender los problemas uno tiene que entender que la historia se va acumulando. Entonces, si uno quiere pensar en la inflación como si fuera una fiebre, las causas son muchas, pero son acumuladas, ¿sí? En un momento fue empujar mucho la economía, año 2003 a 2005, 2006, en otro momento fue emitir demasiado, en algún otro momento fue bastardear la función del Banco Central, en algún otro momento fue sobreendeudarse en dólares y generar una crisis, y ahora todas esas causas acumuladas hacen que cuando uno tenga que resolver, tiene que resolver cada uno de estos factores independientemente. Tiene que restaurar el Banco Central, tiene que encontrar la forma de desdolarizar, tiene que generar convicción y confianza en las metas, en los objetivos que ponga la autoridad monetaria, por ejemplo, y por lo pronto y generar la confianza en un peso que ha sido muy bastardeado de diferentes formas durante muchos años. Si uno quisiera generar inversión, en Argentina, el diagnóstico es que tenemos un Estado quebrado y el Estado no puede invertir por el privado hoy. Entonces necesita, un poco como en el 2002, necesita que los privados se metan la mano en el bolsillo y inviertan en Argentina. Y para eso, en una época uno decía, bueno, necesitamos rentabilidad, pero hay empresas que tienen rentabilidad y no invierten en Argentina. Entonces, no necesariamente es el problema de rentabilidad, hay otros problemas. ¿De dónde viene? Bueno, de vuelta, una serie de cuestiones acumuladas. Tenemos un déficit fiscal y el empresario que tiene que invertir imagina que ese déficit, si no se arregla en un momento, va a ser equivalente a nuevos impuestos sobre el dinero que yo invierto hoy, entonces guarda el dinero, lo consume, lo invierte afuera. Si yo no invierto, no hay crecimiento, y sin crecimiento la política en Argentina se vuelve muy difícil de manejar, porque está siempre la tentación redistributiva y eso implica nuevos aumentos de impuestos, implica más emisión monetaria que retroalimenta el problema. Entonces, cuando uno quiere agarrar una sola causa, es muy difícil encontrar una sin que sea una respuesta engañosa. Hay una frase, sería tristemente célebre, de Raúl Scalabrini Ortiz, que dice que la economía es tan simple que si uno no la entiende cuando se la explican es porque lo están engañando. Y la verdad es que la realidad es exactamente al revés. Si viniera alguien hoy y les dijera, el problema de la Argentina es este, o para salir hay que hacer tal cosa, o dinamitar, no sé, el Banco Central, por decir algo, bueno, mi impresión es que los está engañando, porque la situación es tan compleja que por lo menos vas a tener que hacer 3, 4, 5 cosas, una batería de medidas, y aún así el resultado es incierto. Entonces, a la respuesta de qué nos pasa, hay una serie de acumulaciones que generan algunos de los síntomas que vemos ahora. Pero después hay algo subyacente que es bastante, si se quiere, más difícil de revertir. Porque al final del día los economistas estamos acostumbrados a pensar en términos fiscales, monetarios, en términos económicos, y cuando uno piensa, bueno, uno sale de una crisis, tiene que hacer un ajuste fiscal, tener un programa económico, monetario, y cada vez más se muestra en la evidencia de todos los países latinoamericanos, pero sobre todo en Argentina, que al espacio económico hay que agregarle dos espacios malos. Un espacio que es eminentemente social, hay cosas que uno simplemente no puede hacer, por más que la economía recomendaría hacerlo. Y pongo un ejemplo fuera de Argentina. Hace poco en Colombia quisieron reducir el déficit fiscal ocasionado por la pandemia y generar una revuelta social que básicamente paralizó al gobierno, y hoy no tiene ni el ajuste fiscal ni el poder político. El gobierno está yéndose y cambiando de signo. No había espacio social para hacer lo que la economía indicaba. Y después hay un espacio político. ¿Sí? Hay claramente cambios en la forma en que los votantes votan en Argentina, pero también en el resto de los países latinoamericanos o en Europa.
Si uno mira el resultado de las elecciones francesas, llama la atención la posibilidad de que gane Le Pen. Si uno mira lo que está sucediendo en España se rompe la posibilidad de una unión o un consenso entre el Partido Popular, que es el centro derecha, y el socialismo centro izquierda. El Partido Popular se da vuelta y tranza con Vox, que es la extrema derecha. ¿Sí? Por ahí es un gobierno, algo impensado en otro momento. Vox era era testimonial o lo sumo consumo irónico. Y si uno mira a Argentina, yo no quiero dar nombres porque tengo mis propias preferencias, pero también hay un peligro de que terminemos corriendo detrás de Vox. ¿Sí? Como a veces terminamos corriendo detrás de algunas facciones o representaciones de extrema izquierda. Entonces, el vaciamiento del centro genera su propia dinámica y sus propios efectos sobre el espacio económico, el espacio social. Porque cuando yo tenga que hacer las reformas necesito un capital político detrás, un apoyo político de empresarios, de trabajadores, de organizaciones sociales, que si no lo tengo va a inhibir las reformas, pero entonces me cuesta mucho más salir. ¿Sí? Entonces, la complejización de la respuesta a esa pregunta, ¿qué nos pasa, cómo salimos?, avanza año a año, porque la crisis genera sus propias dinámicas y esas dinámicas dificultan aún más la salida. ¿Sí? Sumemos a todo esto que psicológicamente, y eso en todos los países pasa lo mismo, después de muchos años de crisis todo el mundo espera que la crisis se resuelva y uno ligue algo a cambio de esperar tanto tiempo la resolución de la crisis. Lo cierto es que las crisis en general se resuelven de otro modo. Cuando uno está en una crisis, lo que sucede es que hace falta algún tipo de ajustes, y en esos ajustes, en esas redistribuciones, en lo inmediato, hay ganadores y perdedores. Y en una situación como la Argentina, una sociedad que están todos pidiendo que les devuelvan algo de lo que pusieron, es muy difícil generar un consenso en donde haya perdedores. Entonces, más allá de las soluciones estrictamente económicas, cuando uno piensa la economía tiene que pasar por el matiz político y por la matriz social y también por una matriz histórica, diría, que tiene que ver con esto de que hay mucha gente que está esperando alguna vez ligarse. Todo el mundo en Argentina siente que ha estado pagando todo este tiempo, aunque no haya pagado. Pero está esa sensación de que ahora nos toca a nosotros tendríamos que ser los ganadores. Entonces, se vuelve muy complicado pensar una solución cubriendo cada una de estas bases. El último punto es que a todo esto hay que agregarle que nuestra clase política está esclerótica. Si uno habla con la mayoría de los políticos argentinos, hablan como si todas estas cosas que acabo de decir no hubieran sucedido, y que estuviéramos como hace 20 años atrás. Si uno no siente la conciencia de que estamos caminando en arenas movedizas, están cambiando la distribución, la composición del votante, el ánimo del votante para con el político, las posibilidades o los espacios de redistribuir están cada vez más acotados, yo diría que han desaparecido casi, y sin embargo el discurso político no se renueva, o se renueva por los extremos, pero de una forma más bien caótica, como decir, destructiva. Pero el discurso hegemónico de los políticos, del centro izquierda, del centro derecha, de los partidos con los cuales yo me manejo y a la gente política a los que asesoro, siento que atrasan, que hay 20 años de historia que de alguna forma no han entrado en ese discurso, en esas propuestas, lo que a su vez retroalimenta la mala actitud que tiene el votante para con los políticos, porque siente que básicamente el político no lo está escuchando. ¿Sí? Entonces, al final del día, como ves, el diagnóstico es mucho más complejo, pero el punto interesante es cómo salir. Parecería que con la política, sin la política no se puede, como dirían, pero con la política tampoco, solo con la política se puede. Digamos, en realidad también tiene que tener una sociedad que acompañe todas estas transformaciones que hay que hacer, porque no hay un ajuste, son varias medidas, varias cosas que tenés que hacer donde hay un costo para todos, o casi todos. No, mira, solo se puede salir con política, o sea, la política tiene que liderar, la política no hace mucho más que eso. En el fondo, salvo que estés en un estado de economía planificada, autoritario, la política lidera o inspira, pero después son básicamente los actores privados los que operan. O sea, desde el adolescente o adulto que se forma para conseguir un trabajo hasta el empresario que pone parte de sus fondos internos, de sus ganancias a trabajar en el país, hundirlos en el país. Uno tiene que generar esas conductas. Lo que sí
creo que es un error es pensar que el político puede obligar a los actores a hacer este tipo de cosas. Lo único que puede hacer es inducirlos. Y ahí creo que está un poco el error a veces de la política, de que el tipo de discurso y el tipo de ideas y de innovaciones necesarios para inducir a la gente que está tan cansada y está tan agotada de escuchar siempre las mismas promesas, para hacer algunas de estas acciones, sobre todo formarse para trabajo, invertir, poner esfuerzo, es mucho más complejo, es distinto del que teníamos hace 30 años. Con las mismas invocaciones no vamos a hacer mover a nadie en Argentina hoy, porque simplemente se ha repetido la historia, y por más que por ahí el político a veces no es consciente de eso, el ciudadano sí, y ya ha visto demasiado esa historia. Entonces me parece que la política sirve como para inspirar y liderar, pero tiene que darse cuenta que el libreto que usaba antes ya lo usó y fracasó, y tiene que de alguna forma encontrar una vuelta. No es fácil, pero creo que el primer paso para entender eso es reconocer que el viejo discurso fracasó. No conozco a nadie en la clase política o los políticos profesionales que haya reconocido nunca un error personal. Nunca he escuchado a nadie reconocer errores de otros, naturalmente, pero no un error personal. Y de vuelta, es llamativo, pero es importante destacar esta falta de aprendizaje de los políticos, que también repercute en la actitud que tiene el votante para con ellos. Claro, porque hemos tenido gobiernos con poder. Hemos tenido gobiernos donde la política ha sido importante porque ha tenido una mayoría de votos, ha tenido un respaldo popular. Sin embargo, las transformaciones no se hicieron, ¿no? Y hemos hecho políticas de izquierda, de derecha, política monetarista, política antimonetarista, política expansiva o no expansiva. Sin embargo, parece que ninguna de estas cosas terminan perfilando, no digo la solución, porque los países son dinámicos, no tienen solución, tienen momentos históricos mejores o peores, pero parecería como, a eso me refería con la política no alcanza, ¿no? O sea, o si querés los dirigentes, cierta dirigencia política no alcanza, no sé cómo. No sé si tengo una respuesta a esa pregunta. Sí es cierto que nosotros experimentamos con la socialdemocracia en los 80, con el populismo de derecho, capitalismo de mercado en los 90, con el populismo de izquierda, el capitalismo estatal en los 2000. Ninguna de esas cosas parece haber llegado a un puerto, por más que hubieran algunos progresos incipientes, como nunca terminamos de cerrar el círculo. Ahí hay una discusión que yo no la tengo saldada. A mí me ha tocado mucho, decía que estaba muy mediático. Me llama mucho a hablar ahora sobre el tema de dolarización, que saben que mi especialización original era en macrofinanzas, política monetaria, etc. Y yo no creo en que la dolarización sea un atajo, pero me doy cuenta que es tal el desaliento y la desesperanza que tienen muchos votantes, incluso votantes sofisticados, sobre todo el círculo rojo empresario, que el tema de la dolarización en algunas de sus variantes como salida, como atajo, es increíblemente popular. Y yo me encuentro siempre del lado en el cual tengo que decir, no, lo que hay que hacer es lo tradicional, lo que han hecho otros, y esperar, y que lleva tiempo. Y cada vez que empiezo a hablar así, siento, no, así no voy a vender nada, porque es un discurso que no vende, espera, vende, ya lo hicieron otros. La gente quiere algo rápido ya. Bueno, yo no sé cómo, yo sé que el rápido ya no funciona, pero el otro discurso, el contradiscurso, hay que elaborarlo, es muy difícil, yo no lo tengo todavía. O sea, yo no soy un político profesional, pero si fuera un político profesional con 20 años de trayectoria y tuviera que pensar de cero, igual es bien difícil, porque ya muchos de los caminos que podría sugerir para inspirar algún tipo de esperanza, expectativa, ya fueron tomados. Entonces, la verdad es muy difícil convencer a la gente y al votante, sobre todo a los votantes que están, como decía antes, no solo desalentados, sino que están impacientes porque algo bueno pasa. Entonces, digamos, yo me reconozco impotente hoy, pero paso mucho tiempo pensando en cómo generar ese contradiscurso que no sean espejitos de color. Ahora, vos has estado estudiando y trabajando mucho el tema de la generación de empleo, ¿no? Y si querés hasta pensar cómo de la UH salís hacia un modelo productivo. Y a poco que caminamos, en realidad encontramos con que empleo a veces hay, lo que no hay es la empleabilidad necesaria para cubrir esos empleos.
un sistema, si querés, educativo, productivo, el que sea, que genera gente que ya no está siendo demandada, empresas que no encuentran panaderos, una serie de ejemplos que dice, pará, hay un problema todavía aún más grande, porque aún que todo funcione, aún que vengan las inversiones, resulta ser que el talento que necesitas, el capital humano, no está tan preparado como creemos que debería estar. Sí, el tema primero hay que distinguir empleo de trabajo. ¿Sí? El empleo como relación de dependencia, el trabajo como trabajo decente, en el sentido de la OIT. Uno puede tener un trabajo decente sin estar empleado y no va a haber empleo para todos. Si uno piensa, por ejemplo, la cantidad de gente que aparece en los registros de la economía popular que está armando el Ministerio de, no sé si el Desarrollo Social, se llama RENATAP, tienen 3, 4 millones ya y seguramente van a llegar a 5 millones. 5 millones de trabajadores. ¿Sí? No hay empleo para 5 millones de trabajadores. No va a haber en los próximos 10 años. No hay ese empleo en ningún país en desarrollo ni lo va a haber. Entonces tenemos que pensar en soluciones para diferentes tipos de sujetos. ¿Sí? Obviamente hay algunas dimensiones sobre las cuales es más fácil atacar. Por ejemplo, hay mucho asalariado informal. Ese ya tiene empleo y es informal porque trabaja en una empresa informal, generalmente empresas chicas, microempresas. Bueno, se le puede pensar en un régimen tributario simplificado para esas empresas, para formalizar la empresa y de esa forma ayudarlas a formalizar el trabajo. Y eso es un porcentaje de gente que posiblemente empiece a tener beneficios que ahora no tiene y al formalizarse no tiene acceso a cosas como empresa y como trabajador que no tiene como informal. Entonces la empresa va a aumentar su productividad, posiblemente pague un poco mejor. Saben que los informales ganan menos, aún haciendo el mismo trabajo que los formales. Pero después tenemos un montón de otra gente que es un continuo de diferentes situaciones. Hay gente que sabe hacer cosas, pero está informal o ha perdido el tren porque tiene 45 años y nadie lo contrata, porque vive en el lugar equivocado, sabe hacer algo que en ese lugar no se demanda, porque sabe hacer algo que ya no se hace más. Entonces ahí hay cuestiones asociadas a la formación, hay cuestiones culturales. Por ejemplo, yo siempre pongo el caso del programa de cuidadoras del Ministerio de Desarrollo Social en el año 2017-2018, que el Ministerio formó cuidadoras, un programa bastante bueno, la certificó, colgó la lista, y después el secretario de Economía Social fue a sus amigos de Iguana Fix y les dijo, acá tenés las cuidadoras, y de Iguana le dijo, no, mira, prefiero darte guita, pero no me mandes más mujeres. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa? Ahí tenía la formación, tenía la certificación, no las querían, por ahí era porque eran villeras. Pero bueno, lo cierto es que uno tiene que pensar en todos los diferentes obstáculos que hay. Después hay cuestiones que tienen que ver con la forma en que está estructurado el desarrollo social, el apoyo social, el desarrollo social en Argentina. Yo me he pasado hace poco un amigo que estaba buscando costureras por convenio. Y literalmente le pregunté a Margarita Barrientos, a quien entrevisté para este programa, y a David González, a quien vos conocés. No apareció una costurera y David, que es un dirigente de base de un barrio popular, me decía, bueno, tienen miedo, primero está el tema de la distancia, después está el tema de tener miedo a perder el plan, hay una serie de cuestiones que son fácilmente subsanables, pero que hace que están las costureras ahí laburando mal, está el tipo que pide costureras que no tiene clientes, no pueden hacer el match. O sea, hay una serie de cuestiones que cada vez que uno mira a una población en busca de inserción laboral, tiene que tomar en cuenta de manera separada, porque si no va a estar atacando el problema que no es la restricción relevante en ese momento. Y en el caso de gente de clase media, hay cuestiones, porque estamos hablando acá de economía popular, pero, por ejemplo, nosotros podríamos tener esquemas de educación dual que hagan que nuestro estudiante secundario pueda salir a trabajar en alguna de estas empresas en se reciba. Pues no todo el mundo va a ir a la universidad. De hecho, nosotros cada vez tenemos menos universitarios, parece mentira. Pero la población universitaria en Argentina, en el rango etario de 25 a 35, es menos que la del 35 a 45. O sea, antes estudiaba más universidad, terminaba más universidad que ahora. Lo cual me está diciendo que la universidad no es la solución necesariamente, no es la universidad. Por ahí una universidad que te dé un título de 2 años. Pero no todas quieren bajar el barro de dar el título de 2 años. Entonces, hay una serie de cuestiones que, dependiendo del sujeto, son políticas específicas que pueden ayudar a integrar a esta gente al mercado laboral. Y eso tiene 2 ventajas. Una, obviamente, que es de equidad o de justicia social, que tiene que ver con el hecho de que uno puede crecer más o menos inclusivamente. Y el trabajo hoy en esta sociedad es la principal herramienta de inclusión.
Y la otra es estrictamente económica. Si nosotros tenemos 100 personas y trabajan 50, y a esas 50 le agregamos 10, vamos a tener un aumento del PIB per cápita e igualdad de productividad del 20%. Es matemática muy simple. Entonces, si nosotros ponemos a trabajar más gente, vamos a crecer más en términos per cápita, que es lo que importa. Y si a la misma gente que tenemos trabajando la ponemos a trabajar en trabajos decentes, de mejor productividad, también vamos a crecer más. Y cuando uno mira, en el caso de Israel, por ejemplo, que siempre uno asocia a innovación tecnológica y descompone el crecimiento de Israel en los años 90 y en los 2000, en sus diferentes factores, acumulación de capital, acumulación de horas hombre y tecnología, la mitad de ese crecimiento son gente trabajando, horas hombre. En los 90, por la inmigración rusa, que migraron más o menos casi un millón de rusos, no todos judíos, y que eran tipos muy calificados, pero en los 2000 y posiblemente hacia fines de los 2000, hacia cerca del 2010, fue la política de Estado de integrar a las minorías segregadas, a los ortodoxos y a los árabes. Y con eso crecieron. Entonces, hay, digamos, fuertes razones como para integrar a la gente, pero lo que digo es que el diagnóstico tiene que ser mucho más quirúrgico, no puede ser simplemente mandarlos todos a terminar el secundario, como se intentó hace 3, 4 años. Ahora, también tenemos una Argentina que nosotros lo analizamos como un todo cuando en realidad son partes, ¿no? Tenemos una sociedad que está es muy diferente. Vos tenés, digamos, un polo con empresas que normalmente están pensando en una visión mucho más internacional, sus negocios tratan de buscar de que sean internacionales en algún momento, aunque estén trabajando para el mercado doméstico, pero tiene una visión, sus empleados, la gente que está ligada, digo, no solo a la tecnología, sino hay un grupo de Argentina que en realidad está mirando una realidad. Después tenés, si querés poner en el otro polo totalmente puesto, están los David González con su gente en Loma de Zamora, que no tienen ni siquiera zapatos y viven arriba de la basura, digamos, ¿no? Dicen que hay 4, por lo menos, digamos. ¿Cómo manejás esa diferencia tan grande? Porque vos tenés que finalmente resolver el problema de los 4, porque aquel primero también está esperando que le toque su momento, digamos, ¿no? Bueno, pero un gabinete, un gobierno, ¿viste cuando se dice cuando va al gobierno necesita al menos 300 tipos expertos y 3.000 personas para llenar puestos de responsabilidad? Bueno, por algo necesitas 3.000 personas. O sea, vos podés hacer más de una cosa a la vez y tenés que hacer muchas cosas a la vez. El problema es que, como nuestro pensamiento es lineal y nosotros cuando hablamos sale simplemente un hilo de voz, uno tiende a linearizar todos los pensamientos y cuando me preguntan qué hay que hacer, empieza a decir, bueno, lo que hay que hacer es como si fuese una sola solución o 2 o 3 cosas. ¿Sí? Y eso es natural en una conversación. En la práctica no. En la práctica uno hace una batería de cosas. Entonces vos mencionaste varias cosas. Mencionaste un sector que está siendo carcomido por la distorsión impuesta por el tipo de cambio dual implícito que tenemos en la economía. ¿Sí? Entonces la brecha, castiga al sector exportador de servicios porque esos mismos tipos, su mano de obra puede trabajar directamente hacia afuera y percibir un tipo de cambio distinto. Es un tipo de cambio anti-exportador. De hecho, la brecha, no hay nada peor para la exportación que la brecha cambiaria. La brecha cambiaria es el paraíso de los importadores, porque uno importa el oficial y después vende acá a un precio que arbitra contra el paralelo. Eso se ve en electrónica, ropa, autos. Entonces hay que eliminar la brecha, está claro. Tenés un sector que necesita más mano de obra, recién ahora, mano de obra calificada, con una calificación muy específica, recién ahora, por ejemplo, en lugares como Mendoza, tenemos esa interacción tripartita que hace que uno pueda formar en las competencias que realmente sirven al sector, tomando en cuenta cuáles son las proyecciones de demanda de capital humano de ese sector, que es algo que existe en el mundo. Hay 50, 60 países con consejos de competencia donde se juntan el Estado a veces, pero sobre todo los sindicatos o las uniones de trabajadores y el sector empresario para ver, a ver qué les enseñamos a la gente para que tengan empleo, que nosotros tengamos trabajadores, porque es beneficioso para los dos, dentro de 2, 3, 5 años. Entonces, hay algunos ejemplos, eso hay que hacerlo en todos los sectores. Hoy hablábamos con Carlos, o sea, eso está más o menos desarrollado en algunos lugares para el sector informática, el sector de tecnología, de cierta tecnología, pero no está para el turismo, por ejemplo. O para el sector de enfermeras, hablábamos, o para un montón de lugares donde hay potencialmente un déficit que uno debería paliar con esta acción tripartita.
Entonces, es un tipo de acción. Pero después tenés un montón de gente que se cayó del mapa, hay gente que no sabe trabajar, que no sabe hacer nada. O sea, eso es lo que a veces uno no entiende, que el fracaso del sistema educativo es tal que si yo voy con una máquina de coser a una villa y se la regalo a una mujer, pienso que la mujer la sabe usar, y la mujer no lo sabe usar. Porque no tiene por qué saber usarlo. ¿Quién le enseñó? Entonces, uno supone que todas las mujeres saben cocinar. Pensamiento machista sí lo sabe. No, no necesariamente. Mis hijas no saben cocinar, nadie es sencillo. O sea, tiene que formar a la gente el Estado. Tiene que, de alguna forma, encontrar la manera de paliar el déficit de formación que hace que esa mujer, si quiere salir a trabajar gratis, ninguno de los que estamos acá la emplea. Eso implica que no es una cuestión salarial, no es una cuestión de costo salarial. Si yo no la empleo por nada en el mundo, ni gratis, porque el problema no es el precio. Entonces, por eso digo, tenés que hacer todas. A los de abajo los tenés que recoger, por eso la formación laboral es tan importante, porque no los vas a mandar de vuelta al secundario, eso ya se te pasó, ese tren ya salió. Pero los podés mandar a un sistema de formación laboral que hoy es una vergüenza, porque hay uno de cada 10 que sirve y el resto son básicamente curros y negocios de los líderes distritales, pero que en otros países funciona y es la puerta de entrada para paliar ese déficit. Y tenés después que mirar al secundario y tratar de implementar estas modalidades duales que hace que ese tipo después, si no llega a la universidad y la inmensa mayoría no llega, tiene una colectora, puede salir a trabajar sin necesidad de caer a niveles, a trabajos de muy baja productividad. Pero hay que hacer todo. Ahora, uno tiene que tener tolerancia a esa complejidad. Es aburrida, es difícil de pasarlo en un programa de televisión. A mí me pasa cada vez que me preguntan esas preguntas complejas, me cuesta contestar simple, pero cuando uno hace política pública tiene que bancarse esa complejidad. Ahora, vos tenés un Ministerio de Trabajo que en realidad responde al 30, al 40% de los trabajadores de Argentina. Digamos, de alguna manera atiende la necesidad de los sindicatos y de los empleadores de los sindicalizables. Porque nosotros nos creemos que somos Alemania. Todavía seguimos pensando en el tema laboral como en Alemania. En Alemania el 95% es asalariado de convenio formal, porque la informalidad no existe casi en los países de la OECD. Bueno, en Argentina son cada vez menos, de hecho. ¿Sí? Del total de la población en edad de trabajar en Argentina, solo el 20% tiene trabajo formal privado. Y en el futuro, antes eran más del 20% y en el futuro van a ser posiblemente menos del 20%. Entonces, esa torta de los insiders, lo que la literatura económica llama insiders en el mundo laboral, esa torta se va achicando todos los años, en todos los países, pero también en Argentina. El punto ahí es que el problema es un problema de coordinación, porque si uno habla con los sindicalistas, son los primeros que saben que esa torta se les va achicando porque ellos cuentan todos los días cuántas cápitas tienen. Entonces saben perfectamente. Y después van a Ginebra, a la OIT, y ahí todos los sindicalistas están llorando que se les caen las cápitas, desde hace 20, 30, 40 años. El tema es quién coordina la mesa que haga que nuestra política laboral sea una política para más allá, que vaya más allá de ese 20% que hoy es la beneficiaria. Nosotros hablamos le damos un bono a los trabajadores. ¿A qué trabajadores? Al 20%. ¿Sí? Le damos un ATP a los trabajadores, 20%. Todo para el 20%. El otro 50% va a la cola del IFE. ¿Okay? Si llega. Entonces, sí, nuestra política llamado sociolaboral tiene que empezar a pensar a la Argentina como un país en desarrollo, en donde la mitad de la gente está fuera de la red y tiene que pensar en formación laboral no para ser un empleado de la construcción, un empleado gastronómico, para ser un trabajador, posiblemente independiente. Y tendría que tener también un régimen independiente que dé beneficios a esos trabajadores. Vamos, pensar que vamos a crear empleo, cuando escucho que viene un político y dice vamos a crear 5, 6, 7 millones de empleos, me doy cuenta que ese tipo no estudió el tema, no sabe, no entiendo, no termino de entender cómo funciona el mercado laboral argentino. Hasta que no entendamos eso, bueno, vamos a perder el tiempo con las políticas laborales. Pero mientras tanto, entonces tenés que seguir teniendo las AUH, o como se llame, o un ingreso mínimo asegurado. Pero esas son dos cosas distintas, porque a veces se confunden planes con planes. La AUH es un plan que yo incluso lo haría incondicional. Ustedes saben que la AUH está condicionada a cumplir algunas condiciones de educación y salud, básicamente mandar a los chicos al colegio y mandarlos a tomar un examen de salud de vez en cuando. Y estas condiciones tienen pros y contras. Por un lado, aumentan la propensión a mandarlos a la clase, a tomar los exámenes de salud, pero por el otro,
Los muy pobres, como no saben ni cómo llenar el formulario, a veces no entran a la UH precisamente por las condiciones. Porque hay gente que dice, dejémonos joder con las condiciones, dásela a todo el mundo. Ese es un piso mínimo de ingresos que uno podría poner en el nivel de indigencia, como para que por lo menos no hubiera extrema pobreza en Argentina. Pero es un capítulo, eso es política asistencial. Pero lo que es política laboral, hoy es política asistencial intermediada políticamente. Debería ser política laboral, es distinto. Esa política sí debería ser fuertemente condicionada, ¿sí? A la formación laboral, no hay que ir al secundario, no sirve para nada, sino a la formación laboral, formación profesional, o a un trabajo certificado, que puede ser un trabajo independiente, porque el tipo que trabaja y factura es un trabajo formal, ¿sí? No necesariamente un empleo, y desintermediada de las organizaciones de base que preparan las listas. Entonces, pero son dos cosas distintas. La UH sí la tenés que preservar, porque la UH es el piso que debería garantizar que no hubiera indigencia en el país. Lo que tenés que reformar fuertemente es la política, mal llamada política de empleo. Y, a ver, nosotros tuvimos, entre todas las experiencias, tuvimos un quiebre del Estado argentino, ¿no? Por lo menos uno visible como fue el 2001, digamos, ¿no? Donde un profundo convencimiento de la sociedad que fácticamente, ni siquiera fue porque la sociedad se convenció, sino se convenció porque el palo fue duro, digamos, ¿no? Y sin embargo, así todo no salió. O sea, en algún momento Argentina creció, pero después volvió a las viejas andanzas. Bueno, es una forma de contar la historia. Nosotros tuvimos varias crisis. Tuvimos una crisis en el 89 también. Lo que aprendimos del 89 y del 2001 es que de las crisis no se sale mejor necesariamente. Por eso mucha gente cuando dice cuanto peor mejor o tenemos que tener una crisis para dinamitar todo lo que anda mal en Argentina, eso generalmente no sale así. En realidad, o sea, y aparte las crisis duelen, porque es como pagar el pedo. Hay que evitarlo. Pero tampoco es que tuvimos tanto crecimiento después, tampoco nos engañemos. Nosotros siempre tenemos esa fantasía de que tuvimos momentos en donde nos fue realmente bien. Por ejemplo, los primeros años de la convertibilidad o los primeros años del kirchnerismo. Pero en ambos casos hubo mucho de recuperación. La convertibilidad vino después de no una, sino 3 hiperinflaciones. Nosotros nos olvidamos del primer año de Menem, donde tuvo 2 hiperinflaciones. ¿Sí? Y en el 2002 en adelante, porque en el 2002, en realidad a mediados del 2002 ya estábamos creciendo, tuvimos una fuerte recuperación después de una caída del 22-23% del producto. O sea, tampoco no era el paraíso. O sea, cuando uno levanta, de pronto abriga expectativas y se siente mejor, pero no era el paraíso para nada. No me queda muy claro de qué, porque la postura que tenía la sociedad en relación al 2001 era que se tenían que ir, por lo menos tenía un poco, insinuaba que tenía que haber un cambio generacional o un cambio de elenco político que de hecho no sucedió. Y después cuando empezaron a crecer estaban cómodos con el elenco antiguo. Por eso digo, me parece que hay mucho de lo que uno lee en los medios o lo que uno ve cuando tiene la crisis en la cara, muy cerca de la vista, es ruido que se disipa rápidamente cuando uno sale de la crisis. O sea, no hay que confundirse. Yo, hablando del tema de dolarización de nuevo, siempre recuerdo que yo estaba en el Banco Central en el 2002, a principios del 2002, y la gente pensaba que no salíamos a principios del 2002. Entonces se hablaba de dolarización espontánea, hiperinflación, dólar a 10, el dólar estaba a 3, 4, ¿no? Para dar una idea. Banca offshore, toda la discusión que vemos hoy, dolarización, banca offshore, sobre todo del lado libertario, toda esa discusión estaba en todos los diarios, basta entrar en las páginas de los diarios en el 2002. Yo hablaba con la gente, me venían a ofrecer de este tipo de remedios exóticos. Cuando la inflación cayó a fin de año, la inflación estaba en 3% anual en el 2002. Cuando la inflación empezó a caer y la economía empezó a levantar, todo eso desapareció, se evaporó. ¿Sí? Por eso digo, uno tiene que mirar a través de la volatilidad, se dice en la industria financiera, decíamos. Uno no se tiene que comer las curvas de la volatilidad, del ruido blanco. Tenés que mirar a través del ruido. Ahora hay mucho ruido. Por la inflación, por el cansancio, 2 años de pandemia, tenemos una crisis desde el principio, poner mediados de 2018 estamos en esta crisis. El talento del estadista, del pensador, es mirar a través de ese bolón.
Si no, uno se deja, corre detrás de la pelota, ¿sí? Y dice, bueno, ya no podemos bancar más, esto evidentemente no sirve, hay que dinamitar, hay que cortar, hay que extinguir, hay que cambiar la clase política. Nada de eso funciona en la vida real. Ningún país salió dinamitando nada. Ningún país, ni de los vecinos, ni en Europa, ni los países de Asia, que ni siquiera tienen democracia. Entonces, el tema es complicado, sobre todo porque a veces uno se pasa esto de vista, pero Latinoamérica es la única zona del mundo que es subdesarrollada y democrática. El resto la resuelven más fácil, digamos. Entonces es más complejo porque entra a tallar el espacio social y político. Pero pensar que la salida es pegar un portazo, tirar una silla, correr a la gente que está y repasar el elenco, es ingenuo. ¿Por qué razón cambiaría nuestro problema de productividad, de educación, de exclusión, de déficit crónico, la falta de competitividad, simplemente por cambiar un tipo por otro o por tener una ley en el Congreso? Las leyes no pueden decretar la realidad. Abrimos un poco a las preguntas, si quieren, es decir, no nos quedemos solamente con las que yo tenga. Así que si alguno quiere hacer alguna pregunta, me levanta la mano y le pasamos el micrófono. Bueno, en este momento, a ver, nosotros venimos, como decís, crisis y mini crisis, digamos, ¿no? Hace un tiempo el debate era por ¿no? Es decir, el dólar que era imparable y parecía como que el Banco Central se quedaba sin dólares, entonces si estuvimos al borde del abismo, que si no le costaba el cargo al presidente o al ministro por lo menos, qué sé yo, esas mini crisis las pasamos. Ahora tenemos claramente una crisis ligada a todo el tema de inflación, mientras estamos terminando de ajustar este acuerdo con el fondo que daría un marco de previsibilidad, por lo menos a uno de los acreedores más importantes que tiene Argentina. Pues decís, no miremos la curva, miremos lo más profundo. Sin embargo, la inflación es un fenómeno persistente, con más, menor medida, pero es un fenómeno persistente. Sí, puedo decir, la inflación no es una curva, no, eso estoy de acuerdo. Pero no pensemos que el aumento de la inflación implica que tenemos que dinamitar el Banco Central. Sí creo que, a diferencia del 2015, donde teníamos la expectativa de que, como no teníamos mucha deuda, nos podían financiar un rato mientras procrastinábamos y pensábamos qué hacer, eso no va a pasar. Ya no hay de dónde rascar un mango. De hecho, más precisamente, el acuerdo con el fondo va a sacar hasta el último dólar existente en las multilaterales, porque el fondo, de hecho, está presionando al Banco Mundial, al BID, para que pongan algo adicional para cumplir parte de los dólares que necesita el país para acumular el piso de reservas que está en el programa. Entonces, cuando llegue el próximo gobierno y vaya a la CAF o al BID o al Banco Mundial, va a decir, no, mira, ya dimos todo, nosotros ya dimos. Entonces, realmente no vamos a tener ninguna fuente de financiamiento y, por lo tanto, ningún tiempo. ¿Sí? Pero eso tenés que inducirlo. Salvo que pienses que podés cobrar impuestos a lo no declarado. Está bien, pero eso, exacto. Por eso, el punto acá es que no hay que sacar los ojos del arco, ¿sí? Nosotros tenemos un país que tiene un upside fenomenal. Los economistas hablan mucho de equilibrios múltiples. Si yo pienso que la Argentina no va a salir, que no vamos a corregir el déficit fiscal, y estoy siempre amenazado con el riesgo de confiscación, riesgo legal, riesgo cambiario, riesgo impositivo, tributario, aunque gane dinero no lo voy a traer. Yo tengo mucho dinero afuera. Yo, argentino representativo, tengo muchos dólares afuera y no los pienso traer. Y yo, digo, personalmente entiendo por qué no lo va a traer. Nadie quiere que le saquen la guita. Pero entonces, si no lo traigo, no salís porque no creces sin inversión y entonces esa falta de crecimiento hace que políticamente tengas la obligación de distribuir lo que no tenés y entonces manoteás a los pocos que todavía tienen y hay más reacción de a pie, digamos, la gente termina yéndose, offshoreizando sus negocios o mudándose a otro país. Eso es interesante. El año pasado estábamos en esa dinámica y creo que las PASO pusieron un freno ahí, como que la gente dijo, bueno, capaz que por ahí cambia dentro de un año y medio. No es que estén todos muy exultantes o entusiasmados, pero de pronto sembró la duda, por esto no va todo para abajo, por ahí pegamos la vuelta. Estamos ahí, como en un wait and see, como en un estado expectante a ver qué pasa y un poco mirando también qué hacen los dirigentes de la oposición, que hasta ahora no han dado muchas ideas innovadoras, pero bueno, todavía no pierdo las esperanzas. Pero si vos cambiás esa dinámica, si
Si vos, por ejemplo, en el primer año mostrás que la inflación sube, pero después baja, le encontraste la vuelta, la contenés, no te digo que baja 5, pero que baja, y que haces el esfuerzo, incluso pagás el costo político de meter alguna reforma que no sea gratis, el punto, mostrás que tenés los huevos, la audacia política como para hacer algo, cosa que hace mucho que no mostramos. Bueno, y la gente empieza a decir, bueno, volvamos a poner unos huevos en esta canasta. El upside, el nivel de recuperación de estos niveles que tiene Argentina es altísimo. O sea, hay un equilibrio malo y un equilibrio bueno. Si vos pasás al equilibrio bueno, después no hay tanto que tengas que hacer. Porque una vez que vos empezás a recuperar el crecimiento, se te generan los espacios. Es como cuando metes el gol y se abre la cancha. No es lo mismo. Vos empezás a tener un par de goles y de pronto la gente cambia la actitud y la cancha se abre. Básicamente porque perdiste tanto que estás empezando a un nivel muy bajo. Y aparte porque tenés recursos. Tenés recursos naturales, tenés recursos humanos, tenés recursos empresariales y los tenés afuera y tenés ahorros. Tenés gente que está afuera, tenés dinero que está afuera. Entonces, quiero decir, uno no tiene que pensar, tiene que pensar más allá de la curva, ¿sí? Hay como otro arco que está más lejos y al cual tenés que apuntar. Por eso tenés que hacer tantas cosas tan rápido, porque cualquiera de las medidas individuales no te va a cambiar del equilibrio bueno al malo. Pero si vos cambiás la forma de pensar, si la gente que está acá pensando me mira y dice, uy, este tipo otra vez tirando boludeces y al final todo va a salir mal, de pronto en algún momento le siembro la duda, ¿sí? Y cambia la actitud del inversor, del trabajador. Bueno, entonces la dinámica te lleva solo. No tenés que hacer muchas otras cosas. Tenés que hacer algunas pocas cosas al principio para cambiar el equilibrio. Una de esas cosas es estabilizar la economía, sin duda. Que no era prioritario en el 2015 y el año que viene va a ser prioritario porque la inflación va a estar en 70, 80 y la gente no va a querer hacer más nada. Porque hoy se da una situación paradigmática. Los activos argentinos nunca estuvieron tan baratos. No sé si nunca, pero están muy baratos. Están muy baratos y aparte en un mundo donde sobra el dinero, lo cual es más contradictorio. O sea, hoy hay dinero para casi cualquier cosa en el mundo, porque todavía hay mucha liquidez, incluso después de que la Reserva Federal y algunos países centrales aumenten sus tasas de interés, es decir, reduzcan en parte la liquidez, igual las tasas en términos reales van a estar en cero. O sea que hay un nivel de disponibilidad de financiamiento muy alto, ¿sí? Y de disponibilidad de financiamiento para algunos de los activos, de los recursos que tiene Argentina, alimentos y energía, por ejemplo. No, o sea, nosotros hoy estamos desaprovechando todo, ¿sí? No importa, eso es queja. Dentro de 2 años todavía van a estar algunas de estas opciones abiertas. Por eso te digo, si vos lográs cambiar rápidamente, o sea, si te demorás, si apuntás a ganar la elección de medio término, nada de esto va a pasar. Pero si vos rápidamente te enfocás en cambiar la forma en que el argentino piensa el futuro argentino, estoy hablando de acciones en los primeros 6, 9 meses, después la dinámica de la recuperación te lleva solo. Que es lo que pasó en alguna medida en el 2003. La gente piensa que fue Kirchner, pero no fue Kirchner, fue la dinámica de la recuperación. Una última pregunta, porque no quiero salir del ámbito, no quiero dejar pasar el ámbito internacional, porque está apareciendo la inflación como fenómeno, por lo menos en ciertos países que tienen mucho peso como Estados Unidos. Los índices de inflación vienen creciendo y no hay predicción por ahora que hable de que va a bajar. ¿Cómo va a impactar todo este tema? Bueno, eso depende de qué tan persistente sea el fenómeno. Ahí hay una fuerte discusión. Ahora se está llegando a un consenso, pero hubo una fuerte discusión sobre si el fenómeno era transitorio o permanente, persistente, no permanente. Y eso tenía mucho que ver con las causas de la inflación, si las causas eran de oferta o de demanda. Las de oferta serían las disrupciones asociadas a los cambios en las cadenas de valor, el hecho de que muchos países cambiaron la forma en que compraban sus insumos, desglobalizaron parte de su economía por temor. Primero la pandemia, ahora el caso de Rusia complica aún más la relación entre productores de insumos y productores finales. Y del lado de la demanda, porque muchos países, empezaron por Estados Unidos, tiraron del helicóptero millones, terribles cantidades de dinero, al punto tal que sucedían anomalías como que la persona que había perdido el trabajo y recibido el cheque tenía un nivel de ingreso disponible mayor que el que había seguido trabajando en Estados Unidos. Tal había sido la transferencia de dinero
de las arcas públicas, de impulso fiscal. Bueno, y eso cuando estamos todos en casa sin consumir no es inflacionario, cuando salimos a gastar la guita es inflacionario. Lo mismo que pasó acá. De hecho, que nosotros acá emitimos mucho en el 2020 y la inflación de esa inflación pegó en el 2021 cuando salimos de casa. Entonces, depende mucho de qué tan persistente sea el tema. Hoy el consenso parecería indicar que no va a ser tan persistente porque la Reserva Federal está rápidamente recogiendo las velas y porque todo lo que es restricción de oferta tarde o temprano se empieza a acomodar, pero vamos a tener un año o dos de inflación alta. La inflación esa, ¿cómo nos pega a nosotros? Marginalmente, porque si uno tiene una inflación de un dígito y la inflación importada son 3%, me sube tremendamente la inflación y me descoloca como banquero central, pero si mi inflación es el 60%, la inflación importada es 3%, medio que queda diluida en todo el bolonqui nominal que digamos, parte del contexto del país. Entonces, digamos, sí nos va a pegar. A nosotros nos pega de manera oblicua por lo siguiente, porque en realidad el aumento de precios en el mundo a nosotros nos debería beneficiar en términos de intercambio, porque si bien es cierto que importamos energía, exportamos commodities que están subiendo mucho, pero como tenemos inflación, ese precio no lo apropiamos porque prohibimos las exportaciones para que no nos peguen la inflación. Entonces, en el fondo, todo lo bueno que podíamos recibir del contexto mundial lo estamos sacrificando de nuevo. Es increíble la cantidad de cosas que perdemos. Estaba leyendo una pregunta como para podértela hacer y ahora pasamos con Luis. Que dice, ¿qué debería hacer la escuela para acompañar los cambios de las próximas generaciones? ¿Debería reconvertirse? ¿Cómo sumar valor al mercado laboral que se está formando? Voy a tirar 2 o 3 títulos. Yo no soy un experto en educación, aclaro, ¿no? O sea que tampoco quiero hablar como si esto lo hubiera estudiado durante 20 años. Pero primero, la escuela son varias cosas. Tenés un nivel inicial de primera infancia en donde es increíble que no haya un plan de cuidados en Argentina, porque la gente, todo el mundo habla y sabe que eso es importante y igual no hay. Parte de lo que me decía David sobre las costureras es que no tienen dónde dejar a los chicos. Y eso implica que muchas de las desigualdades de formación ya empiezan desde muy chico, entonces ya después llegan mal. No nos olvidemos que parte del aprendizaje, sobre todo el aprendizaje de lectoescritura y más aún el de matemáticas, es acumulativo. Yo pierdo un año y no recupero el año. Entonces, cuando empezamos ya medio de atrás, es más difícil por cerrar la brecha. Después pasa el tema de que nadie quiere bochar gente, entonces los pibes pasan, después llegan al secundario y no saben leer los títulos, los manuales, y abandonan porque les cuesta muchísimo estudiar porque no saben leer los manuales. No, es una estafa en el sentido de que el pibe que terminó el primario, va al secundario y le dan el libro y le cuesta leer, se siente inferior, se siente mal, abandona a veces simplemente porque no sabe, no puede seguir el ritmo. Pero bueno, en el secundario yo creo que hay que avanzar con algún formato dual. Y de hecho, nosotros en la DITEL armamos una propuesta que ahora están tratando de implementar en una versión más sui generis en la Ciudad de Buenos Aires, pero armamos una propuesta a la Ciudad de Buenos Aires en el centro que dirijo en la DITEL. Porque la educación en Argentina se piensa como una autopista que parte del preescolar hasta la universidad y en el medio me quedan 90% de la gente sin nafta en el medio de la autopista y no hay una sola colectora y se quedan a vivir ahí. Entonces hay que abrir colectoras y la educación dual es una colectora, la formación terciaria es una colectora, es un patito feo de la educación, pero debería ser gran parte de la solución de la educación, debería ser jerarquizar los terciarios y después está todo el tema de formación laboral que ya mencionamos. O sea que eso es un camino, armar esas colectoras creo que es fundamental porque si no estamos estafando a la mayoría de la gente. Lo otro que creo que es importante es lo siguiente, nosotros tenemos un dilema con el tema educativo, que es que la educación, la docencia es lamentablemente, para bien o para mal, una salida laboral en Argentina. Entonces no van nuestros mejores estudiantes. Entonces si yo quiero elevar el nivel de los docentes, me quedo sin docentes, porque no apruebo. Y necesito docentes, no me sobran docentes. De hecho, faltan en muchas provincias. La provincia de Buenos Aires, ni hablar. En un momento estaban contratando gente que estaba estudiando, no tenía el título, porque le faltaban docentes, sobre todo para los barrios a los que ningún docente quiere ir. Entonces, ahí creo que vale la pena aprender a complementar al docente con cuestiones digitales, con tecnología. Porque
generalmente se denomina educación híbrida, bien entendida, no el Zoom de la pandemia, sino el inglés de Ceibal en Uruguay. Si yo no tengo, en Uruguay descubrieron que los profesores tenían un inglés parecido al de Capusotto, entonces que no tenemos que buscar gente que tenga buena pronunciación para el inglés. Entonces, ¿qué hicieron? Contrataron argentinas. ¿Sí? La profesora del Northland daba la clase, pero no iba clase por clase, la daba en una pantalla, con la docente uruguaya en el lugar que era la facilitadora. Eso es educación híbrida, es una variante. La educación híbrida democratiza. Entonces, el pibe de la escuela rural o el pibe del barrio carenciano, ustedes saben que los docentes que tienen más puntaje eligen dónde ir. Y nadie elige ir al barrio carenciado. Entonces tenés selección adversa. La madre no puede ir al barrio rico, a la educación, a la escuela pública del barrio rico, pero el docente sí puede pedir la escuela pública del barrio rico. Lo cual es una gran injusticia, es algo que deberíamos modificar. Acá y en otras partes del mundo, es un tema muy discutido en educación, pero lo que digo es que la educación híbrida democratiza de alguna forma porque revierte, por lo menos elimina esa selección adversa. Por lo menos en la escuela tal, donde tengo docentes que son buenas, se le ponen pila y todo, pero por ahí no son las mejores docentes. Bueno, complemento con contenidos y con docentes digitales, que hoy la tecnología lo permite. ¿Sí? Conectividad mediante, habría que resolver el tema de la conectividad. Pero bueno, esas dos líneas, tanto las colectoras asociadas a la inserción laboral, como la incorporación de tecnología que potencia a nuestros docentes, me parece que son fundamentales y me sorprende que no estén en el centro de la discusión educativa hoy. Bueno, yo cambio el ángulo de la discusión. Se ha puesto de moda en estos días, vos lo dijiste, el tema de dolarizar la economía. Yo quería preguntarte qué experiencias internacionales hay y si soluciona el pecado mortal de vivir permanentemente con déficit fiscal el dolarizar la economía. Bueno, las experiencias de dolarización son dos, no hay muchas. Porque Panamá nunca dolarizó. Panamá en realidad adoptó el dólar cuando se independizó por presión de Estados Unidos, pero nunca tuvo una moneda propia. Son dos que surgieron en el interregno entre que la convertibilidad argentina se puso de moda y en el momento en que la convertibilidad argentina se volvió algo a no tocar, que fue en el año 2001. O sea, entre el 90 y... Nosotros la convertibilidad cuando surgió en Argentina, el fondo la consideraba una cosa heterodoxa y la miraba con cierta sospecha. Después del 94, cuando la crisis de México impactó en Argentina, solo sobrevivimos a la crisis del tequila, de pronto la gente del fondo dijo, por ahí esto funciona para los países, esto que no saben cómo hacer política monetaria, y la metió en su herramental ortodoxo y se la empezó a recomendar a gente. Hay varios países, los bálticos, por ejemplo, dos de los países bálticos tenían convertibilidad. Algunas de las nuevos países que surgieron en Yugoslavia también adoptaron una convertibilidad. Hubo 5 años en donde eso estuvo medio de moda, empezaron a escribir los buenos, los pros, contras. Bueno, entonces, en esos 5 años, El Salvador y Ecuador adoptaron la dolarización. Al año siguiente, Argentina cayó, y yo me acuerdo todavía el día de hoy que el presidente de Ecuador en el 2000, antes de asumir, a fin del 2002 vino a la Argentina y pidió un grupo de economistas que estudiábamos el tema, una reunión, básicamente para que le dijéramos cómo desdolarizar. Y claro, lo que le dijimos es que la convertibilidad es reversible, pero la dolarización, no. El tipo dijo, bueno, ok, y se volvió. Lo mismo pasó con Correa, lo mismo pasó con El Salvador. Yo me tocó ir a El Salvador, me pidieron un estudio también como desdolarizar. Llegamos a la conclusión de que no hay caso hasta que vivir con eso. 2 casos. En los 2 casos, la dolarización obligó a tener disciplina fiscal, y si no tenés disciplina fiscal, te pasa como en Ecuador, que defaultearon en el 2008, defaultearon en el 2020 y hoy están con un programa de fondo. O sea, que están igual que nosotros con el dólar. Entonces, no hay manera de que vos cambiando la moneda cambies la forma de hacer política. Y el caso más típico vuelve a ser la convertibilidad argentina. La convertibilidad argentina se suponía que eliminaba la posibilidad de emitir. Y también pensaba que como no podías emitir para financiar el tesoro, tenías que ajustar fiscalmente. Después del Brady, cuando empiezan a aparecer los bonistas, esos tipos que compraban cualquier cosa que les vendían los bancos, Argentina perdió la disciplina fiscal. Digamos, a partir del 96, debería haber ahorrado y empezaba a emitir y emitir. Entonces, no tuvo disciplina fiscal, pero lo más interesante de la convertibilidad es que en el año 2001,
cuando teníamos la corrida contra el dólar, y que se suponía que el Banco Central tenía que cambiar dólar por peso y subir la tasa de interés en pesos, porque como todo el mundo quería los dólares, sacábamos los pesos y la tasa tenía que subir. El Tesoro empezó a emitir, los LECOP. Entonces, ni siquiera, la convertibilidad ni siquiera logró disciplinar monetariamente el país. No hay caso con los políticos. La realidad, no hay, o sea, nosotros somos un país que declaramos en el 2001, mientras teníamos una corrida cambiaria, una ley de intangibilidad de los depósitos. Sí, es un chiste, ¿sí? O sea, imagínate, en la corrida, sí, vos podés poner las leyes que vos quieras, pero si no te lo pueden pagar, no te lo van a pagar. Entonces, por eso digo, dejemos de pensar que podemos legislar la disciplina. La disciplina tenemos que ganar en la cancha. Tenemos otra pregunta por acá. Hola, buenas noches. Básicamente, a ver, mi pregunta se relaciona con estos ciclos y contraciclos que tenemos históricamente de diferentes metodologías de redistribución, donde en algunos periodos la redistribución es concentrativa o recesiva y en otras progresiva. Y mi impresión es que esa dinámica en donde el que viene con una ideología determinada destruye todo lo anterior e inicia de nuevo un ciclo o un contraciclo de lo anterior, va generando sobre todo en la sociedad crisis y enconos entre un sector y el otro, y a partir del otro contraciclo eso sigue profundizándose. La famosa grieta que no es, digamos, propiedad nuestra de nuestra generación, sino que la podemos remontar allá por Rosas entre unitarios y federales, y de ahí se ha ido replicando. Creo que está en el kit del problema, o sea, esos enfrentamientos entre diferentes sectores, ya sean populares, empresarios, etcétera. Yo creo que ahí hay una tara muy importante para encontrar una solución final, entre comillas, para remontar la crisis permanente. Y que delante de cualquier situación o plan que se deba presentar, ya sea impositivo, fiscal, legal, judicial, etcétera, está el famoso pacto social. ¿Cómo ves vos la posibilidad de que en algún momento coincidamos en que el pacto social es necesario y fundacional y a partir del cual se puedan generar todos los otros pactos y cambios que vos estás proponiendo? Yo creo que vale la pena distinguir, porque hay más de una grieta, ¿no? O sea, hay una grieta mediática entre gente de clase media que es ideológica pura y exclusivamente, pero después hay una grieta propia de una torta que se achica entre los que pagan impuestos y los que reciben beneficios, ¿sí? Y que termina, ojo, todo tiene sus grises, porque muchos de los que se quejan de los impuestos no pagan impuestos porque son muy altos. Entonces, como me quejo de los impuestos, pero de paso no pago, y como no pago, no puedo bajar los impuestos, las alícuotas, porque digamos, la forma de bajar los impuestos en Argentina es formalizando la economía, o sea, ampliando la base. Cuando tengamos más base vamos a bajar los impuestos, pero de un día para el otro no podemos bajar impuestos si tenemos un déficit que podemos, o sea, algo podemos recortar el gasto para reducir el déficit, pero no podemos simplemente volar los impuestos sin recortar fuertemente el gasto. Entonces, hay como una especie de trampa circular ahí. Pero sí es cierto que cuando vos tenés una situación en donde no hay crecimiento y hay muchas demandas, la pelea entre quienes tienen y a quienes el gobierno les saca para distribuir al otro genera una polarización o una grieta que tiene ribetes sociales o de clasistas, si se quiere, los pobres contra los ricos, los que tienen contra los que no tienen, y muy distorsionados, ¿no? Porque en el fondo nuestra clase social, la clase media son los trabajadores en Argentina, los que tienen, los ricos son tres tipos y la mayoría tienen dinero afuera. Quiero decir, hay mucho de narrativa mediática que no se condice con la realidad. Ahora, obviamente podés salir de eso creciendo, pero cuando nosotros crecimos en el 2003, hasta el 2007, de alguna forma no salimos de la grieta, sino que la realimentamos. Con lo cual la política tampoco hizo los deberes de juntar.
Y si hay algo que yo he aprendido estudiando experiencias de desarrollo, es que el desarrollo es un ejercicio de cooperación. O sea, la grieta es terrible para vos hablabas de consenso social. Vos necesitás que todos pongan algo en la mesa para crecer, ¿sí? Y a nosotros nos cuesta muchísimo sentar a la mesa a alguien con vocación de poner, porque la grieta lo que ha fomentado es esto de que vos te llevaste mi dinero, este es mi dinero. O sea, el pobre le dice al rico, vos sos el único que se beneficia del crecimiento, porque tenemos mucho crecimiento. Y el rico le dice al pobre, yo soy el único que produce, vos estás viviendo de mí. Esa situación hay que romperla. No hay forma de tener un crecimiento sin un mínimo de acuerdo de precios y salarios, de acuerdo de formalización. Yo quiero que todo el mundo, que todas las empresas aporten. Quiero que la microempresa y la pequeña empresa se formalicen. Bueno, tengo que darles un régimen impositivo que sea práctico para ellos. No puedo hacer un mismo régimen para Techint que para la empresa de 5 empleados. Pero los quiero adentro, hoy los tengo afuera, ¿sí? La evasión, la offshorización o las expresiones políticas extremas son una forma, si querés, de expulsión, de grieta, ¿sí? Pero me parece que la manera de hacerlo es, como te decía, facilitando las cosas, o sea, reduciendo el nivel de bronca que tienen las partes, ¿sí? Y sobre todo evitando la tentación de direccionarlas contra algún otro sector o clase dentro de la sociedad, que es algo que es muy común en los políticos, porque si yo tengo mi constituency, la gente que me vota a mí, lo más práctico es, si yo fallo, es echarle la culpa a algún otro para mantener mi base electoral. Por eso es que es tan difícil hacer política antigrieta. Fíjate que los antigrietas vienen perdiendo en Argentina. Pero es indispensable, porque el otro simplemente no tiene futuro. Es uno de los grandes desafíos. Ahora, me parece que, de vuelta, la forma de salida es un poco predicando los beneficios de la cooperación y convenciendo a cada uno que existe una cosa como el juego de suma positiva en la política pública, donde cierta cooperación va a generar más para todo el mundo, aunque sea en el mediano plazo. Igual es muy difícil de vender cualquier cosa en Argentina, pero me parece que es por ahí. La otra, la grieta, es suicida. Hacemos la última dos. Dale. No, te quería consultar si, en tu opinión, ese reclamo entre el pobre y el rico, etcétera, o esa antinomia, nos está reemplazando hace bastante por el reclamo de ambos hacia la política y hacia el Estado. Es decir, me parece que eso es lo que da lugar a ese tipo de ideas como, no sé, dinamitemos el Banco Central. ¿Por qué están tomando vuelo esas ideas? Porque quizás ya el hartazgo se está volviendo a dirigir hacia la clase política y es como que en la memoria queda esto de que el que se vatan todos no sirvió, pero me parece que hay un nivel de enojo importante transversal, digamos. Es cierto eso, esa es la novedad. O sea, la grieta tiene, vamos a simplificar mucho, ¿no? El tema es súper complejo, pero la grieta tiene como dos narrativas. Una es la del pobre que le dice al gobierno, sacale al rico porque dámelo a mí, y del rico que le dice al gobierno, no me saques más, y mandarlos a trabajar a los pobres. ¿Sí? Estoy realmente mirando al extremo. Pero hay una nueva que es, córranse ustedes los políticos, no saben hacer nada, que es un poco una reedición del que se vayan todos. ¿Sí? Y sí, eso es transversal, creo, porque, como te digo, si soy un experto, lo he escuchado en una villa o en el Círculo Rojo, digamos, Círculo Rojo empresario. O sea, hay, y no solo los jóvenes, ¿sí? Que tú te imaginas que, no sé, libertarios son todos jóvenes. No, hay libertarios viejos. Sí, me parece que es un reflejo del fracaso de la política. Si me preguntás, yo soy en eso muy tradicional. Yo creo que soy un tipo creativo, pero me parece que la creatividad en la política pública en general es bastante dañina. Entonces, en términos de política pública, trato de ir a lo tradicional. Y como con ese sesgo te diría, la política tiene que cambiar e innovar en su discurso, porque si no va a seguir perdiendo por esos costados. Esa bronca que vos mencionás
no es fácil argumentar a favor de eso. Y es bien difícil tener un contrarrelato que diga, mira, eso no funciona, esto funciona. Porque decir eso no funciona es fácil. Yo te puedo explicar por qué dinamitar el Banco Central vas a terminar peor. Pero me cuesta más convencerte de que tenga una solución mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, yo soy estudiante de Ingeniería Civil, así que admiro que lo que está haciendo usted también del lado de la economía. Cuando quieras te digo cómo cambiarte. No. Pero no te lo recomiendo. Dígame cómo combinarlo mejor. Bueno, yo básicamente, más que preguntar, además de preguntarle, yo estoy del lado, por ejemplo, yo soy una persona, yo tengo 36 años, trabajo desde los 14. Toda mi vida trabajando y además voy estudiando a medida que puedo, como puedo. De a poco estuve trabajando en relación de dependencia, dejé de trabajar para dedicarme un poco más a estudiar, la facultad con la burocracia de la facultad que a veces tiene sus horarios para el que trabaja y dejó de ser la facultad obrera y después recuperar la facultad. Bueno, no existe porque te ponen horarios donde vos para cursar donde realmente tenés que estar trabajando. Y yo no tengo plan B, o sea, no tengo opción B. Tengo que trabajar y mantengo a mi madre de 80 años. No recibo absolutamente un plan, ninguna ayuda. Entonces, yo me manejo en el medio de ese... Yo estoy en el medio de ese triángulo de las Bermudas entre el político ciego, raquítico, eso después, y entre todos los otros, el otro que quiere dinamitar la política del banco y se olvida que con ellos tiene que gobernar, si es que gobierna, y después de una posición dormida. Entonces, los que pagamos, yo estoy en una brecha donde, de hecho, hasta hace poco estuve trabajando con un privado que yo venía empujando un grupo de compañeros, liderando un grupo, y de golpe dijo, se acabó el trabajo. Entonces digo, ¿cómo se sale de todo eso? Porque yo la única opción a veces que veo es el aeropuerto y Europa, Estados Unidos. ¿Cómo se sale de todo eso? ¿Para dónde se va? ¿Cómo contribuimos nosotros desde nuestro lugar? Que somos, yo en particular me siento una persona realmente totalmente olvidada y fuera, porque quedo por la edad fuera de las becas. Los trabajos tengo que un poco más, mire, pruébeme, o sea, no me ve, pruébeme a ver que soy bueno y tengo buena experiencia laboral, pero y es como que el gobierno se lo mira a los que vienen para atrás y a los que le pueden ayudar, dar un voto, porque es verdad, o sea, miran a la productividad al que le puede dar un voto en el futuro, pero ¿cómo una persona que está en el medio de todo ese triángulo rebotando para acá y para allá, cómo influye en la sociedad? ¿Cuánto te falta para terminar? Y estoy entre cuarto y quinto año, pero... ¿Cuántos años son? 5 años, pero pasa que yo he tenido que trabajar, terminar de estudiar, dejar de estudiar. Perdóname, ni me lo expliques. Yo estudié ingeniería, yo lo terminé en 6 años, pero tenía amigos que terminaron en 10, 12, tenían hijos. O sea, yo entiendo cómo es, pero te pregunto eso porque digo, lo que estás haciendo en principio está bien, te estás formando y vas a ser ingeniero, deberías tener empleo como ingeniero. Si me dijeras que estuviste 10 años estudiando historia de la civilización incaica, te diría, bueno, vas a tener un problema, pero si estás estudiando ingeniería en un ambiente en donde hay claramente una demanda en exceso de gente capacitada en cuestiones quant, te diría que deberías conseguir empleo. Sí es cierto, dos cosas. Una es que por ahí no tenías que haber estudiado ingeniería, sino una carrera más corta. Ingeniería 5 años es muy larga. Hay cosas más cortas que te habrían abierto la puerta más rápido. Por eso yo hablaba mucho de los terciarios. Yo conozco mucha gente, amigos, sobre todo los militantes radicales que son todos universitaristas, piensan que la universidad es la solución de todo. La universidad no es la solución de la inclusión laboral en Argentina, olvidémonos de eso. No lo es en ningún país en desarrollo. Pero bueno, ya está, ya empezaste. Igual estás estudiando. Sí creo que hay políticas de inserción laboral que hoy no funcionan en Argentina que te facilitarían. Cuestiones que tienen que ver con la digitalización y transversalización del mercado laboral. Vos tenés que ir a golpear puertas, a mirar. O sea, hay muchísima información que vos tenés y no tenés cómo comunicar, y hay formas y tecnologías que hacen que sea más fácil para vos comunicarlas. Entonces, hay algunas innovaciones de política pública que te podrían facilitar a conseguir un trabajo.
Ahora, las recomendaciones, termina cuanto antes y por ahí buscar trabajo. Vos por lo menos vas a tener un título de ingeniero. Sí. Todo lo que pasa Bueno. trabajar para llegar todo el tiempo. Por eso es que yo más de una vez he dicho que no deberíamos dar becas Progresar para ir a ingeniería. Ingeniería es una carrera muy larga. La persona que tiene una beca Progresar necesita laburar rápido porque por algo tiene una beca Progresar. Entonces lo metes en una carrera que si tiene suerte va a llegar en 7, 8 años. Si no tiene suerte se va a quedar en 2 años de estudio y no le sirven para nada. Entonces sí, hay también, como te digo, una forma de presentar. Cuando vos eras joven y mirabas y hablabas sobre la educación, te decían, no, tenés que ir a la universidad, ingeniería. Bueno, todo el mundo necesita ingenieros. Por ahí estás 10 años ahí, salís tarde. O peor, no llegás. Porque la inmensa mayoría no llega a ser. En ingeniería se va a recibir el 20% de lo que sea. No, menos, del 12. Bueno, El 12 Entonces, y el promedio son 9 años. no es una política para vos, pero yo una cosa que he dicho siempre es que tendrías que ir a los secundarios y enseñarle a los pibes cómo son las carreras. Y decirles, mirá, esto es lo que ganas haciendo esto, pero esta es la tasa de graduación y tampoco es tan fácil. O sea, hay información que no tenés. Y aparte habría que acortar las carreras. Yo cuando estaba en ingeniería, cuando era estudiante, quería acortar las carreras. De hecho, la cortamos un año. Estaba en el consejo de que se juntan docentes y alumnos. Yo estaba en el consejo militando que acortaran porque veía a mis amigos que tenían que laburar todo el día y que iban a estar 10 años estudiando. Y dije, este pibe no puede estar 10 años estudiando. Pero, sí, lo que vos decís es cierto. Tampoco te puedo decir la solución, salvo que termines. Creo que más en general la solución es que uno necesita colectoras más fáciles para el tipo que tiene que laburar mientras estudia. Porque la universidad no está hecha. La UTN en su momento por ahí sí, pero ahora ya no, porque compite con la UBA. Gran error. Pero la UBA claramente no está hecha para eso. Me acuerdo una vez en un panel en la letera que trajimos a Katy Nosiglia a hablar de formación profesional y cuando le tocó a ella, la secretaria académica de la UBA, le tocó a ella hablar, dijo, yo no sé para qué me invitaron acá. La UBA no tiene nada que ver con la formación laboral, dice, no profesional. Sí. Algo así. Un solo comentario. En general, uno tiende a ser pesimista sobre las sociedades. Y te voy a dar 2 ejemplos de que realmente 2 sociedades que salieron a pesar de momentos muy difíciles. A los fines de los 30, principios del 40, en Italia dominaba el fascismo y obviamente Mussolini era el duce, y el duce tenía un departamento. Alguno que ha ido a Italia enfrente al ¿cómo se llama? Al monumento de Vittorio Emanuele en Plaza Venecia, había un departamento que estaba a 24 horas la luz prendida, porque era el departamento del duce, porque decían que el duce nunca duerme pensando en el pueblo, ¿no? Le decían el insomne, lo pueden leer en cualquier libro de historia. Sin embargo, si uno mira lo que pasó luego, y la sociedad lo creía, pensemos por ese lado. La sociedad italiana salió de esa situación, más allá de planes Marshall, más allá de un montón de cosas, salió de esa situación en una de las principales economías del mundo. Y también le pasó a los franceses en el 45. Hay un libro que se llama El 45. Le recomiendo leerlo. Después lo voy a pasar bien. No, el 45 en Francia. En el 45, después de la guerra, cuando se libera París, se desata una puja terrible política y durante 2 o 3 años se estuvieron matando entre De Gaulle y la oposición y todo, ¿no es cierto?, por lo que hoy llamaríamos el poder, digamos, ¿no? Cuando el país estaba destruido, no quedaba ni siquiera los museos en pie, ¿no? Y sin embargo Francia salió. Así que las sociedades no siempre se suicidan tan directamente. Pero quiero terminar con porque como siempre damos vuelta, pero la coyuntura en algún momento tiene que estar, digamos, ¿no? No. Comprar o vender algo. No, eso. Creo que sabiendo que los economistas no son los principales financistas del país, es claramente que realmente la erran para sus propias... Solo la pegamos con nuestro dinero. Tal cual. Y no dicen en qué, con lo cual tampoco lo van a... Es otro precio. Tal cual. Está como granizo, ¿viste? Ahora la película, ¿no? A ver, estamos con un enfermo que tiene todos los síntomas de estar muy mal, ¿no? Pronto para una crisis. Tenemos un enfermo que tiene inflación, que tiene problemas de deuda, que tiene problemas de dólares, que tiene problemas de gobernanza, ¿no? Con los médicos discutiendo entre ellos.
estamos en un problema, tenemos un enfermo delicado que podría derivar en una crisis o que se mantenga hasta el año que viene y que venga otro grupo de médicos, ¿no es así? Bueno, ¿y qué? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuán complicado podría llegarse una crisis? No, él dice más una explosión, me imagino. No, bueno, yo no creo que vaya a haber una crisis, porque hay varias barreras de contención, entre ellas posiblemente habría habido una crisis si no hubiéramos cerrado con el fondo, porque esta es una situación muy frágil y cualquier shock adicional te desestabiliza, pero ahora parece que con eso más la voluntad de todo el mundo de llegar a tiempo, de llegar a la transición, a nadie le conviene, salvo a los Kirchner, pero a nadie le conviene en el fondo terminar antes, o sea, llegar mal. Por más que a veces uno escucha a algunos políticos, parece que estuvieran deseando que entrara una crisis. ¿Sí? Yo creo que eso es un error, ¿eh? Porque las crisis en general son lo peor que te puede pasar. Pero vos me preguntás cómo sería una crisis si yo estuviera equivocado. Estás pidiendo que piense contra mi propia intuición. Sí, no, por supuesto, y tampoco para dar un mensaje desesperanzador. Estamos en un enfermo delicado. Sí, mira, lo que puede pasar básicamente es, imagínate que vos seguís hablando de dolarización. Mira, te voy a poner el caso. Seguís hablando de dolarización. La dolarización tiene este daño colateral, que es el siguiente. Hoy, en el marco del programa con el fondo, aún sin el programa con el fondo, si vos no querés monetizar todo el déficit, que es muy inflacionario, tenés que financiarlo con deuda. Deuda en dólares, no hay. Los papeles en dólares valen 30 mangos. Te queda la deuda en pesos, típicamente indexada al SER y un plazo relativamente corto, porque nadie te presta muy largo por la elección y porque es Argentina y por lo que sea. Y quienes te prestan son inversores institucionales que te lo ponen, necesitan activos muy líquidos. Entonces estamos hablando de lo que era antes las LELIQ del Banco Central, bueno, ahora son títulos de 6 a 12 meses del Tesoro. Si yo sigo hablando de dolarización, como país o como clase política, el inversor va a decir, yo estoy comprando un título a un año en SER. Si el día de mañana hacen la dolarización, me van a dolarizar el título en SER. ¿Sí? El título en SER se vende a la par, 100 mangos por dólar. El título en dólares vale 30 mangos por dólar, porque ya asume una reestructuración dentro de unos años, posiblemente dentro de 2 o 3 años. Entonces, si yo pienso que van a dolarizar y me van a dolarizar el título, lo primero que se me va a ocurrir es, bueno, una vez que tenga ese título va a empezar a valer 40, 30, porque va a entrar con toda la otra boleada, toda la reestructuración próxima en el año 2025, 2026. Entonces dejo de prestarle al gobierno. Entonces el gobierno tiene dos posibilidades. O financia con emisión y ahí sí la inflación se puede ir arriba de 100. O securitiza las LELIQ o las deudas que tiene ahora, básicamente las congela, hace un plan Bonnets y genera una mini crisis dentro de los bancos, una corrida de depósitos que posiblemente lleve a algún congelamiento o securitización de depósitos también, y tenés una versión un poco más light, porque no tenés tanta dolarización de lo que tuviste en el año 2001. Y llamás a elecciones anticipadas y después que el próximo se haga cargo. Serían pocas líneas la crisis. ¿Te gusta? Bueno, no me gustó, pero es lo que quisiera escuchar si hay un médico, si fuera el paciente, digamos, por lo menos que me cuente cuál podría ser las alternativas, porque el tema del cuasi fiscal es grave. Más o menos, pero no te olvides que vos estás emitiendo por un lado, pero tenés inflación por el otro, entonces en términos reales no se licúa con la inflación, y porque las tasas de interés hasta ahora, con la que viniste emitiendo papeles del Central, e incluso papeles del Tesoro, es negativa. El Tesoro emite a ser -1. ¿Sí? O sea, te paga una tasa real negativa. Y el Banco Central emite una tasa que es positiva ex ante, pero como la inflación sube, es negativa ex post. Entonces, en el fondo, seguís licuando. Y eso no está mal, porque la alternativa de la licuación es la reestructuración, es el reperfilamiento, que ya hiciste una vez. Y es otro tema. Nosotros ya no tenemos ningún activo virgen. Todos hemos tenido algún incidente. Entonces, y vos necesitas financiar ese déficit de manera no inflacionaria para no seguir empujando la inflación. Entonces, por eso digo, el derrotero, el desfiladero es muy angosto. ¿Sí? Si vos tenés esa crisis tiene efectos sociales muy fuertes. Y aparte,
plantea de manera más cruda el desgobierno del actual gobierno. Y si el actual gobierno se muestra desnudo, todas estas presiones sociales que estás viendo de manera incipiente en las manifestaciones o incluso dentro de la coalición de gobierno o incluso dentro de la oposición peleándose para posicionarse tácticamente, se potencia. Así que ojalá no lleguemos ahí. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante la charla de Eduardo. Espero que haya servido como para pensar un poquito la Argentina que se viene o cuáles son nuestros problemas. Yo creo que muchas veces decimos la política y en realidad no nos hacemos cargo que como sociedad tampoco no nos planteamos los temas centrales. Cuando hablamos de educación depende de lo que muchos nosotros hagamos. Pensamos que hay un sistema educativo que por sí solo tiene que solucionar los problemas nuestros de educación, cuando en realidad es un fenómeno social. Pensamos en un proceso de la deuda pública y del descalce que hay entre los ingresos y los egresos o el déficit, y pensamos como que es algo que hace la política sin que la sociedad presione de alguna manera, o actores de la sociedad presionen para que eso ocurra. O sea, a veces no nos hacemos cargo, digamos, como sociedad también de los problemas, y somos también de los que no decimos, nos equivocamos, digamos, ¿no? Como vos dijiste de los políticos, ¿sí? Así que espero que haya servido para eso. Les agradezco a todos. Yo creo que Eduardo se merece un aplauso. Y le agradecemos a los que han estado virtual. Queda eso grabado, ¿verdad? Para el que lo quiera